¿Qué tal? ¿Cómo están, estimadas y estimados alumnos? Vamos a comenzar con nuestra parte 2 de la cápsula 6, en donde vamos a aplicar los contenidos vistos, pero ahora a través de un formulario. Para ello, en la hoja respectiva podemos ver un formulario en el cual vamos a tratar de aplicar los contenidos vistos en la cápsula 6.1. Para ello vamos a partir con la celda S2, en donde vamos a usar una validación de datos con el fin de obtener los datos, digamos, de acuerdo a un root y que se puedan ir llenando, digamos, de forma automática con funciones de búsqueda de referencia. Para ello vamos a ir a la ficha datos y luego en la herramienta de datos tenemos la opción de ir a la herramienta validación de datos. Hacemos clic, validación de datos, punto, 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 y ahí se nos abre nuestra ventana en donde vamos a usar la más sencilla de todas, que es la validación de datos por lista. Al usar este tipo de validación, me evito el mensaje de entrada y el mensaje de error, que lo vamos después a ver en otra oportunidad. Por lo tanto, acá me evito cualquier tipo de mensaje. Por lo tanto, simplemente voy a la opción del origen y al hacer clic me cambio. Obviamente podría ser en el lugar de la misma hoja, pero la versión 2010 en adelante nos permite ir a otra hoja. Por lo tanto, vamos a ir en este caso donde tenemos los pacientes, en este caso puntual del ejercicio, y en donde vamos a desplegar eh, como rango todo, digamos, el rango de datos que tenemos ahí de los roots, digamos. De hecho, podríamos dejar abierta la posibilidad de poder incorporar después más pacientes, por ejemplo, y si fuera así, podemos dejar los espacios que queramos para que a futuro poder agregarlos y que se puedan ir, digamos, incorporando cuando hagamos la validación. Así que, a modo de ejemplo, vamos a dejar dos, podríamos dejar más, para que veamos el ejemplo de cómo intervendría esto cuando hagamos la validación. Volvemos a hacer clic en la flechita que aparece ahí, hacemos clic y al volver a hacer, digamos, a colocar aceptar, obviamente nos lleva acá y nos permite el despliegue de nuestros datos, ¿ya? En este caso de todos los roots que están, digamos, en el rango que marcamos en la validación. Y si ustedes ven, ahí está la posibilidad de poder agregar algunos más en la lista. Entonces, una vez que hacemos eso, vamos a hacer una función de búsqueda de referencia para que cuando yo eh, seleccione un root me pueda dar el nombre, en este caso de este paciente. Y para eso vamos a volver a la ficha inicio, vamos a ir en el grupo herramienta de edición, tenemos autosuma, más funciones, y obviamente como la utilizamos anteriormente me salen en la opción usada recientemente y vamos a ir a buscar B. Vamos a buscar a la función y me pide el valor buscado. En este caso el valor buscado va a ser lo que yo logre seleccionar en esa celda, que sería la C2. Hago clic en la C2. Después me pide la matriz tabla, que en el fondo es de a dónde voy a ir a buscar ese valor. Por lo tanto, en este caso particular, hago clic ahí, en la flecha. Cuando me aparece el argumento de la función, me cambio a la hoja de pacientes afiliados y obviamente acá marco obviamente todos los datos que puedan estar contemplados. En este caso tenemos pocos datos ingresados, pero a medida que después ingresemos, digamos, los que están faltando, los datos pertinentes van a ir apareciendo. Por lo pronto vamos a dejar hasta dos para poder agregar algunos más a modo de ejemplo, para que si ingresa algún paciente nuevo pueda aparecer en la búsqueda. Y tomando en consideración que no hemos llenado todos los datos de esta planilla, de este taller, pero ustedes a medida que vayan ingresando datitos acá, van a ir viendo que a medida que vayan trabajando le va a ir apareciendo, digamos, la información.
Así que ustedes después vamos a tratar de llenar estos datitos acá que faltan para que poder, digamos, desplegar más información en nuestro formulario. Volvemos a hacer clic en la flecha, luego vamos al indicador de columna y acá tienen que tomar en cuenta que siempre el valor buscado en la función buscar B corresponde al primer, digamos, a la primera columna. Por lo tanto, este sería la columna 1. Si yo le digo indicador acá, coloco el 2, me va a dar el nombre. Si yo coloco 3, me va a dar la edad. Si coloco 4, me va a dar el género y así sucesivamente. Siempre partiendo por el 1, que en este caso sería el que yo selecciono como valor buscado, que era el root. Por lo tanto, esa es la 1 y de ahí en adelante me va a preguntar cuál es el valor que yo quiero entregar. Y le indico solamente el indicador de la columna, que en este caso, como yo quiero el nombre, va a ser 2. Coloco el 2. Y el rango, que aquí figura como rango, es una prueba lógica. Esto es un tema de la traducción, digamos, de la versión. Pero en realidad lo que hay que colocar ahí siempre es falso, porque es un valor lógico que lo único que hace es indicarme si es que quiero, una vez que pille, digamos, el valor buscado, si quiero que esa columna la ordene o no. Al ordenarla, pues significa que se desfasaría, digamos, y no coincidiría con el root realmente del dato que estoy buscando, por lo tanto siempre se coloca esta opción en falso. ¿Ya? Después vamos a ver un ejemplo de qué ocurriría si yo lo dejo con la opción que viene por defecto, que es verdadero. Por lo tanto, presionamos aceptar y en este caso, si ustedes se fijan, me sale un error. Ese error obviamente es porque no tengo datos en la celda C2 como para que me despliegue algo. Por lo tanto, aquí es donde participa la función si error. Más que nada, no es porque haya un error, sino porque él asume, Excel, que al no tener un dato en C2, digamos, hay un tipo de error que viene más de forma que de fondo. Por lo tanto, ¿cómo evitamos nosotros que salga ese molesto símbolo? Es simplemente incorporando la función sí, para lo cual, así error, perdón, para lo cual simplemente la vamos a anidar. Entonces vamos a ir aquí en la barra de fórmula, voy a colocar la función sí.error, ya, luego abrimos paréntesis, me sale eh, la función que acabo de hacer, que es la función buscar b, y luego de eso simplemente aplicamos el punto y coma y comillas y cierre comillas para decirme que cuando aparezca eso, digamos, me demuestra el resultado y cuando no, simplemente la doble comilla significa que va a haber un espacio en blanco. Por lo tanto, con esto cierro, digamos, paréntesis de la función cerró y doy intro. Con esto ustedes, como ven, ahora ya no me refleja ningún tipo de error. Por lo tanto, si yo hago clic acá, van a ver que aunque esté sin nada, no me da el error, pero al colocar cualquiera de los roots que están acá, me va a ir a buscar el nombre. En este caso, aquí me está mostrando el nombre. Ahora, para la edad hago exactamente lo mismo. Vamos a usar nuevamente la función buscar b. Para ello vamos a, nuevamente estamos en la ficha inicio, se movernos de ahí, a autosuma, más funciones, usada recientemente y voy nuevamente a buscar b. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Podríamos primero escribir la función si error o escribir la función buscar b y luego, digamos, anidarla con la función si.error. Si yo ocupara la si.error, obviamente tendría que hacer la otra de forma manual. Fíjense, la si.error vamos a hacerla primero para que vean más que nada la sintaxis. Lo único que me indica es valor y el valor si error. Al yo colocar algún espacio aquí, por ejemplo, eh, eh, un espacio, va a asumir que es un espacio en blanco, porque estoy usando lo existente. Pero en este caso de valor equivale a un valor X o a una función.
Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer yo si hiciera el cierre primero? Escribir la función. Y la función buscar B, obviamente, es más engorrosa, por lo tanto, ¿qué le sugiero yo? Que en vez de estar escribiendo la opción de forma manual acá, hagamos el buscar B y después la anidamos con la cierre, que es bastante sencilla. Porque la sintaxis cierro, paréntesis, valor, que sería la función que estamos incorporando, anidando, y luego el valor cierro sería el espacio. Por lo tanto, es relativamente sencilla. Así que eso era modo de explicación. Vamos a usar lo más sencillo, que es hacer la función buscar B y luego anidarla. Por lo tanto, vamos a autosuma, más funciones, buscar B. Aceptamos y en este caso el valor buscado va a seguir siendo el root del paciente, en este caso. Luego la matriz o tabla va a ser los datos donde están, eh, digamos, la información de los pacientes. Por lo tanto, hago clic en la flecha, me cambio de hoja, marco nuevamente el rango de todos mis datos. Fíjense, pueden ser todos o simplemente hasta donde yo quiero que llegue. En este caso yo quiero saber la edad. Podría llegar hasta ahí o por defecto marcar el rango de datos. Yo voy a marcar el rango de datos para que les vaya quedando claro el tema de las columnas. Voy a dejar nuevamente el espacio de 2 por si alguna vez quisiéramos agregar uno a posterior, algún paciente a posterior, para que vean que saldría en la búsqueda. Luego, fíjense que me va a preguntar el indicador de la columna. Si ustedes ven, si este es el root era el número 1, el valor buscado, el nombre fue el 2, por lo tanto en este caso sería la columna 3. Así que al hacer clic acá, fíjense, me va a preguntar el indicador, le digo 3 y el rango obviamente siempre hay que dejar ese parámetro que es lógico como falso. ¿Ya? Por lo tanto debería entregarme la edad y me entregó la edad. Para el género exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué nos queda por hacer acá? Fíjense, si yo esto lo dejara en blanco, por ejemplo, simplemente suprimiendo ahí, suprimir, van a ver que la edad me está dando un error ahí, ¿se fijan? Y me sale con ese símbolo, que significa overflow, que en el fondo dice que no hay datos, ¿se fijan? Gato n barra d. Por lo tanto, ¿qué me falta aquí? El anidamiento. Si yo anido con la función si, van a ver que ahora va a cambiar eso y no va a salir ese error. Si.error, abro el paréntesis, aquí estaría el valor o la función, por lo tanto solamente me queda agregar el punto y coma, abro comillas y cierro paréntesis. Y con eso me evito que me salga, digamos, el molesto símbolo de error. Antes de, digamos, vamos a hacer lo mismo acá, vamos a seleccionar un root para que vayamos viendo. Me está dando la, por lo tanto ahora necesito que me dé el género. El género lo vamos a hacer de la misma forma. Vamos a ir a autosuma, más funciones, buscar B. El valor buscado va a seguir siendo el root del paciente. La matriz de la tabla, vamos a hacer clic. Vamos a ir nuevamente a pacientes. Vamos a marcar nuevamente el rango, agregando 2 por si agregamos 2 registros futuros. Vuelvo a hacer clic y ahora me va a preguntar el indicador de columna, que en este caso sería 1, 2, 3, la 4. La 4 y acá el argumento falso. Y si ustedes ven ya me está dando, me encontró que sería el valor femenino. Aceptamos. Y que me falta arreglar, solamente agregarle el anidamiento del cierre para que cuando no tenga datos no me salga un mensaje de error. Por lo tanto voy a ir aquí, o puedo hacer así con F2, F2, o simplemente anotarlo desde acá arriba de la barra fórmula, si.error,
abro paréntesis, mantengo la función que acabo de hacer como valor. Fíjense que en este caso el valor es la función que apliqué, luego el punto y coma, ¿ah? Y ahora comillas, cierro paréntesis. Y con eso evito el molesto símbolo de error para cuando no hayan datos. Si ustedes ven, si yo limpio ahora el dato que estuviera acá, no me arroja ningún tipo de error. Ahora vamos a ir acá. Me dice root de afiliado. El root de afiliado también lo puedo conseguir desde acá mismo. Pero fíjense que vamos a hacer una variante ahora. Vamos a ir aquí a paciente afiliado. Y vamos a ver que en una parte sale el root de la empresa. Por lo tanto, yo podría acceder a ese. Y que si analizamos a priori, estamos hablando que si el root va a ser digamos, la columna 1, esta sería la 2, la 3, la 4, la quinta me estaría dando el root de la empresa a la cual pertenece, digamos, el paciente eh, de esta mutual. Así que cuando vaya acá al root del afiliado, también lo puedo conseguir con una función buscar B. Para ello vamos nuevamente a autosuma, más funciones, buscar B. El valor buscado va a ser nuevamente el root del paciente. La matriz va a ser exactamente la misma. Hago clic, me cambio de hoja, vuelvo a marcar el rango completo. ¿Ya? Y voy a dejar 2 también para que por si ingreso 2 registros más me aparezcan. Pero esta vez, obviamente, el indicador de columna va a ser en la quinta y acá, obviamente, agrego el parámetro falso. Y ya me está dando el root de la empresa. Acepto y me dio el root de la empresa. ¿Qué debo agregar? El si.error para que cuando estén en blanco mis datos no me dé ese molesto mensaje. Por lo tanto, ahora lo hacemos más rápido. Si.error. Ahora paréntesis. Según la función valor sería la función que estamos anidando. Luego vendría el punto y coma y simplemente comilla, cierro comilla, cierro paréntesis. Y tendríamos el dato. Ahora aquí viene una variante. Yo necesito el nombre de la empresa, pero como en paciente afiliado no tenemos el nombre de la empresa, bueno, acá lo tenemos, lo podríamos conseguir igual de otra forma, yendo en este caso a empresa afiliada en donde tengo todos los datos de la empresa. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Fíjense, vamos a ir al cálculo de prestaciones, pero ahora nos vamos a guiar por ese root como valor buscado y vamos a buscar los demás datos en la hoja empresa afiliada. Para ello, fíjense, vamos a ir a autosuma, más funciones, usar recientemente, buscar B. El valor buscado ahora no va a ser el root del paciente, lo vamos a buscar por el root que obtuvimos anteriormente con una función. ¿Se fijan? Ni siquiera lo digité, lo busqué con una función buscar B. Luego vamos a ir a la matriz o tabla en donde voy a hacer clic en la flecha y ahora voy a ir a empresas afiliadas y no a pacientes, a empresas. Entonces ahora mi columna 1 siempre debo marcar desde el valor buscada, por lo tanto no puedo marcar desde ítem, tengo que empezar desde acá. Entonces esta sería mi columna 1 ahora, por lo tanto marco y obviamente vamos a marcar todo el rango acá hasta, vamos a agregar vamos a dejar 2 también, sabiendo que nosotros podríamos agregar más de 2 empresas obviamente. Pero vamos a acotarlo a 2 nomás, ¿ya? Cosa que si agrego alguna empresa más, un registro acá, tengo piso para 1 y para 2 empresas más, para hacer, digamos, más corto el ejercicio. Volvemos a hacer clic aquí y ahora me va a preguntar el indicador de columna, que en este caso sería la número 2, que es donde tengo el giro de la empresa. A ver,
aquí el giro, perdón. Acá, perdón, sería la columna 2 donde tengo la razón social. ¿Ya? Esta sería la 1, que es el valor buscado, por lo tanto esta es la 2, razón social, el giro sería la 3, la dirección sería la 4 y así. Por lo tanto acá el indicador de columna sería la número 2. Y obviamente acá siempre donde dice rango es un valor lógico que hay que dejarlo en falso siempre. ¿Ya? Y ahí me está ya sugiriendo agroalimento SA. Ya lo pillo. Aceptamos. ¿Qué nos está quedando? Simplemente agregar eh, el anidamiento con la función si error para que no me muestre ese mensaje en caso de que no hayan datos. Si punto error, abro paréntesis, acá la función sería mi valor de acuerdo al argumento, luego punto y coma, comillas, cierra paréntesis. Y estaríamos ok. No estaría ahora faltando el giro, lo vamos a buscar de la misma forma. Vamos a autosuma, más funciones, buscar B, acepto. Valor buscado en este caso sería root ahora, el afiliado. Luego la matriz es exactamente la misma. Me cambio acá, hago clic en la flecha, voy a empresa afiliada, marco nuevamente el rango partiendo desde el valor buscado, o sea, partiendo de esta columna. Marco todo. Podría haber marcado hasta acá, pero vamos a marcar todo para que vean el tema de las columnas, que me interesa que se vayan acostumbrando a eso. Vamos a dar la posibilidad de agregar dos empresas más, así que dejé dos espacios, dos filas en blanco. Hago clic nuevamente, me pide el indicador de columna, que en este caso sería la 3. Ahí me dice transportista, que es el giro, y el rango sería el indicador lógico falso. Se fijan que si yo no colocaba falso, me decía transportista. Voy a ver para que vean el ejemplo. Se fijan que si yo lo dejo con lo que viene por defecto, me estaría ordenando. Por lo tanto, lo primero que pillo al ordenar esa columna es transportista. Pero no es transportista el giro de acá. Por lo tanto, si al colocar falso, deja tal como está sin ordenar esa columna, por lo tanto ahí me entrega el valor verdadero que es productora de alimentos. ¿Aceptamos? Vamos a agrandar un poquito esto para que se vea, digamos, el dato completo. Y ahí tendríamos solamente, nos queda por hacer es la función cerror, anidarla para que cuando no hayan datos ingresados no me muestre el mensaje. Por lo tanto, si.error, abro paréntesis, el valor según la, la sintaxis de la función sería la misma función que estamos anidando, por lo tanto me queda solamente el punto y coma, comillas, cierre comillas, para que me salga el espacio en blanco y el cierre paréntesis. ¿Ya? Y con eso tendríamos el giro. Ahora me falta el indicador de riesgo, vamos a hacerlo de exactamente la misma forma. Vamos a autosuma, más funciones, buscar punto sí, perdón, buscar B. Voy a valor buscado, va a ser nuevamente el root del afiliado. Hago clic en matriz, voy a la flecha, me cambio a la hoja empresa afiliada. Voy a marcar en este caso acá mi rango, que sería desde aquí, desde B3 hasta, en este caso, la celda donde tengo la columna donde tengo el código del indicador, y vamos a marcar hasta dos filas más por si agregamos algún tipo de registro nuevo de empresa afiliada. Acá en este caso, para no perdernos, voy a moverme acá para ver la columna. Si analizamos la columna sería este el valor buscado, por lo tanto es la 1,
esta sería la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, 8, 9, 10. Por lo tanto, el código indicador sería la columna 10, porque eso es lo que quiero que aparezca. Hago clic nuevamente, coloco acá 10. Fíjese que sin ordenar me tira 3, si le coloco falso, me dice que es 1. Ahí tenemos el ejemplo de qué pasa si lo dejo lo que viene por default, o me ordena, obviamente en orden, digamos, ascendente, pero en este caso al colocar falso me lo deja tal como debe ser. Aceptamos y me estaría quedando solamente ahora hacer el alineamiento con la función error. Si punto error, abro paréntesis, esto sería el valor, el argumento valor, que en este caso es una función, la estamos anidando, por lo tanto ahora punto y coma, comillas, cierro paréntesis, y tendríamos sin ningún problema nuestros valores iniciales. Por lo tanto, si yo ahora acá suprimiera este valor, van a ver que queda todo en blanco, y cualquiera de estos datos que elija, que tenga obviamente datos, me va a arrojar la información. Voy a cambiar al segundo root y me lo está dando. Voy a cambiar al tercero, vamos a ver si tengo datos ingresados. Tercero, sí, también tengo. Con los tres datos primero vamos a trabajar porque son los que hemos ingresado. De hecho, hay que agregar la edad del tercer registro para que no diga 0 ahí. ¿Ya? Fíjense que si yo voy a cambiar acá en este caso, lo vamos a hacer para que lo vean. Este que no tenía edad, vamos a colocar una edad acá, 22, y a este también lo vamos a incluir para que puedan tener los datos como corresponde. Acá igual vamos a llenar. Ya, y ahora sí van a ver que inmediatamente me arrojó la edad. Ya, ahora vamos a ir a este sector de acá, en donde para ir agregando las descripciones de cada uno vamos a hacer validación de datos. Para ello vamos a ir a datos, ficha datos, y luego validación de datos. Y validación de datos punto, punto, punto. Entonces en este caso vamos a ir acá donde dice permitir y vamos a ir a lista. Luego de lista vamos a ir al origen, en donde vamos a ir a sacar las descripciones de donde tenemos los precios de los insumos. Entonces vamos a ir a hacer clic acá, vamos a cambiar a la hoja precio insumos y luego vamos a marcar lo que necesitamos ver, que es el detalle, digamos, de los insumos o de las prestaciones, para que me aparezca todo eso. Podríamos también dejar uno o dos por si alguna vez queremos colocar algún tipo de código nuevo. Ahí queda, digamos, a criterio de cada persona. Si queríamos algún día que esto se agrandara, podría inclusive ser más. Lo vamos a dejar con dos vamos de ejemplo, por si quiero agregar dos insumos nuevos para que aparezcan en la lista. Luego voy a aceptar. Y si ustedes ven, tengo aquí la validación de datos con todos los productos. Ya, antes de elegir alguno, simplemente cuando esté en blanco puedo copiar la validación, simplemente yendo al vértice inferior del lado derecho, cuando me sale el más, arrastro. Por lo tanto, ahora puedo tener, digamos, la validación en cada una de las celdas de mi formulario. Ejemplo, vamos a elegir uno, atención primaria en convenio, que es el primero que aparece, supongamos. ¿Y cuál es la idea? Que nosotros ahora vamos a ir colocando las unidades. Las unidades, obviamente, que vamos a hacer acá, otra validación, en donde vamos a validar un número, ojalá un número entero, porque obviamente alguien podría equivocarse al digitar y colocar, no sé, 1,2 y no podría tener 1,2 unidades de atención primaria. Entonces vamos a validarlo para que sea un número entero
Y vamos a dar un ejemplo básico. Para ello vamos a ir a inicio. eh, Perdón, vamos a quedarnos en la ficha datos y luego vamos a ir a validación de datos punto 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 y ahora vamos a ir donde dice permitir. En vez de cualquier valor vamos a ir a un número entero y vamos a definir el máximo de unidades que vamos a permitir que se ingresen y eso puede ir variando, pero vamos, por ejemplo, vamos a colocar mínimo 1 y máximo, no sé, 10 para colocarlo como ejemplo. Entonces acá, cada vez que colocamos una validación de datos, tenemos la opción de ir a mensaje de entrada y mensaje de error. En el mensaje de entrada, por ejemplo, vamos a colocar el título, que a pesar que dice unidades, podríamos colocar ingrese cantidad, por ejemplo. Cantidad. Y el mensaje de entrada sería eh, valor, no, eh, solo valores enteros, por ejemplo. Enteros más que valores, números enteros. Vamos a cambiar bien el mensaje. Solo números enteros entre 1 y 10, por ejemplo. Ese sería como un mensaje más o menos explícito de entrada. ¿Cuál vendría a ser un mensaje de error? Vamos a ir a la ficha mensaje de error de acá y tenemos, por ejemplo, un estilo, un título y un mensaje de error. Primero vamos a ir a entender el título en el caso del mensaje de error, después al final vamos a colocar el estilo. El título sería error de ingreso. Estoy dándole aviso al usuario que hay un error de ingreso y luego explico cuál sería mi error. Error de ingreso. Error de ingreso. Y el mensaje sería eh, ingrese solo números enteros del 1 al 10. Ese es como sería como el mensaje que explica cuál es mi error. La idea es decirle al usuario en qué me equivoqué. Y el estilo tenemos alto, que es el que si yo no ingreso un valor válido me detiene, no me deja ingresar. Tenemos advertencia que me advierte y luego me deja ingresar el valor y luego el de información que en el fondo no hace nada, solamente me informa. Entonces vamos a probar, en este caso en particular, uno va a ir eligiendo cuál estilo de acuerdo digamos, a lo que necesitamos digamos que valide. En este caso nosotros vamos a colocar uno que se llama advertencia. ¿Qué me va a hacer esto? Me va a advertir que quizás el número no está dentro del rango, pero quizás me pueda permitir ingresar un valor. ¿Esto para cuándo? Por ejemplo, si hay algún tipo de ítem que a lo mejor necesito más de 10 unidades. Entonces en ese caso lo va a advertir, pero nos va a dar la opción de poder ingresar el valor. Vamos a ir a aceptar y van a ver que cuando yo hago clic acá me sale la validación, me dice ingrese cantidad y me dice solo número entero entre 1 y 10. Esa validación puedo hacer exactamente lo mismo, voy a validarla hacia abajo y ahí tengo validado en cada uno, si ustedes se fijan en cada una de las celdas está mi validación de datos. ¿Ya? Por lo tanto, si yo ahora ingreso una cantidad que esté fuera, por ejemplo 11, me arroja el siguiente error. Pero me da la opción de, si deseo continuar, o de no, o de cancelar. Si yo cancelo, queda todo bajo cero, pero me da la opción de ingresar el valor si no estuviera dentro de los parámetros. Vamos a ver un ejemplo, vamos a colocar acá una. Entonces ahora vamos a ir trabajando con lo que es la búsqueda de referencia para saber cuál es el valor
en este caso, de cada uno de los ítems. Entonces, para ello vamos a buscar una función de búsqueda de referencia, que es la que vamos a emplear. Para ello voy a ir a inicio, autosuma, más funciones, y vamos a usar la función buscar B. Presionamos aceptar, y ahora el valor buscado obviamente va a ser la descripción, atención primaria. La matriz o tabla, obviamente vamos a hacer clic acá, y en este caso vamos a ir a precio de insumo. Recuerden que siempre el valor buscado va a ser la columna 1, por lo tanto cuando vayamos a precio de insumo, mi columna 1 no va a ser el código, va a ser este, donde está el detalle. Por lo tanto, eso sería mi matriz, incluyendo el valor neto. Ya podemos darnos cuenta que si el detalle va a ser la columna 1, el valor que yo quiero va a ser el de la columna 2. Entonces marco, podemos dejar igual que la vez anterior, dos filas, en este caso dos registros para agregar dos productos nuevos, dos insumos nuevos. A futuro podrían ser más, pero vamos a bajar dos de ejemplo. Vamos a ir nuevamente acá y ahora me va a pedir el indicador de columna, que en este caso ya sabemos que va a ser 2. Y en el caso del rango, que es un valor, en este caso acá debe ser un valor lógico, que va a ser falso. Ya, presionamos aceptar. ¿Qué nos va a quedar acá? Fíjense, de un detalle. Si yo lo dejo así, cuando yo no ingrese algo, por ejemplo voy a suprimir acá, me va a dar ese mensaje de error. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a anidarlo con la función si-error. Si.error, abre paréntesis, luego sería el punto y coma, punto y coma, ahí sí, abro comillas, cierro paréntesis. Y con esto, obviamente, cuando no ingrese datos acá, obviamente no me va a dar ese mensaje de error. ¿Ya? Ahora, aquí hay una variable que interviene, que si ustedes vieron acá, yo no dejé nada absoluto, porque obviamente necesito calcular aquí, calcular acá, acá, qué sé yo, en cada uno ir haciendo una búsqueda. Pero acá necesito hacer lo mismo en esta celda, en esta celda, en esta celda, en esta celda, y así sucesivamente. Por lo tanto, ¿qué me conviene aquí? Dejar absoluto, obviamente, en este caso, el rango de la matriz, para poder hacer una sola y poder copiar y arrastrar. Entonces aquí intervienen lo que son las referencias absolutas. Para ello me voy a ganar acá para que veamos. Vamos a colocar F2 y ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar absoluto el rango de la matriz que es el que está acá. Para ello, a ver, voy a agrandar un poquito para que se vea con mayor detalle. Presiono F2. Por lo tanto, después del el signo de exclamación, que es el que me está terminando de indicar la hoja, voy al rango de mi hoja, que parte en B3, por lo tanto sería peso B, peso 3, luego peso C, peso 37, y con eso dejé absoluto el rango, en este caso, de la matriz, digamos, de la hoja precio-insumo. Por lo tanto, presiono intro y ahora sí, sin ningún problema, puedo copiar y arrastrar. ¿Ya? Esto va a implicar que cualquier dato que ahora yo ingrese me puede ir dando los precios. Ejemplo el primero, ejemplo el segundo, que puedo ir validando la información, y así sucesivamente a medida que yo voy a ir ingresando información. Obviamente acá esto me da el valor unitario. ¿Cuál es la idea? Que acá yo pueda calcular el subtotal neto y luego el valor con IVA.
Ya, vamos a hacer esos tres primeros ítems. Ya sabemos que no me está dando error acá en caso de que no digite nada. Si ustedes lo ven, queda limpio con la función cierro, pero están las funciones correspondientes. Entonces ahora, ¿cuál sería el subtotal neto? Bueno, acá viene lo más fácil de todo, que es lo básico, que sería multiplicar una celda por otra. Por lo tanto, parto con el igual o con el más, luego selecciono F6, que sería donde está la unidad, y luego multiplicado con la X con la G6. Con eso obviamente voy a obtener el valor total neto. Como acá voy a hacer referencia relativa, acá no tengo problema en copiar y arrastrar. Por lo tanto, copio y arrastro. Si ustedes se fijan ahora, vamos a hacer la siguiente variable. Van a ver que cuando no tengo datos acá, en este sector, me arroja un error que es similar a los anteriores, que tiene que ver con que no puede hacer una multiplicación porque da un error al no tener datos. Por lo tanto, en esta misma ocasión puedo aplicar la función si error. Para ello voy a ir a la primera, que fue la primera que hice, y voy a presionar F2, F2, y vamos a agregarle acá el si punto error, abro paréntesis, como puse el igual voy a quitar ese más que en realidad no va a influir en nada. Por lo tanto, luego de eso voy a colocar punto y coma, abro paréntesis, perdón, abro comillas, cierro paréntesis. Por lo tanto, ahí agregué a la multiplicación de dos celdas, ¿cierto? Lo anidé con un cierre. Doy intro, igual me da los 10.000, pero la diferencia es que si yo copio esa fórmula ahora, con el cierre, me la va a replicar y no me va a entregar ese molesto error cuando no tengo datos. Ya. Ahora, para calcular el subtotal con IVA, es bien sencillo en este caso, porque en este caso necesito, obviamente, el valor que tengo en el subtotal neto, colocar el valor con IVA, que es obviamente en este momento la legislación dice que es el 19%. Por lo tanto, hay varias formas de hacerlo, pero ahora vamos a hacer de una forma sencilla, que es usando un factor. El factor es multiplicar por 1.19, con eso me da el valor neto con IVA, me lo va a dar, digamos, le va a sumar, digamos, el IVA a los 10.000. Por lo tanto, partimos con el símbolo igual o con el más. Vamos a colocar, yo voy a usar el más porque es más rápido sacarlo del teclado. Por lo tanto, sería esa celda, que es la H6, por la constante 1.19. En este caso sería 1,19. Al dar intro, me estaría dando el valor con IVA. Ya, ¿qué pasó si yo copio y arrastro? Va a pasar exactamente lo mismo que nos pasó acá. Que si yo arrastro donde no habían valores, me va a dar un error. ¿Sí? Para suplir eso, ¿qué voy a hacer? La función si error. Voy a agrandar un poquito esto para que se vaya entendiendo más. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos delante. Vamos a colocar, a presionar F2. Voy a modificar acá. Lo podemos hacer acá arriba o desde acá. Y simplemente voy a borrar ahora el más ahí. A pesar que no influiría. Vamos a colocar igual si punto error. Voy a abrir paréntesis. El valor va a ser lo que acabo de colocar como, digamos, como multiplicación de dos celdas. Por lo tanto, ahora viene el punto y coma, abre comillas, cierro paréntesis. Anidé entonces nuestra operación que acabamos de hacer, la multiplicación de dos celdas, por una función cierro. Doy intro, por lo tanto ahora sin ningún problema puedo copiar
y arrastrar desde el vértice inferior del lado derecho, arrastro. Como ven, ahora no me da el error ya de no tener datos. Y como ven, puedo seleccionar cualquiera de los ítems que tengo acá y al aplicar alguna cantidad me va a ir dando los resultados solo. Ya. Para calcular el subtotal neto es relativamente sencillo. Acá simplemente voy a sumar los valores netos con una función básica, que es la función suma, pero la variante va a estar aquí, que yo no quiero sumar los valores con IVA, yo quiero sumar los subtotales netos. Por lo tanto, cuando me está marcando el cursor ahí, digamos la sugerencia, yo simplemente hago clic en el rango que quiero que sume, que hago la autosuma, que sería en este caso desde H, perdón, desde, ahora lo tomo como H a J6, espérense, lo voy a replicar de nuevo. Desde H6, correcto. Entonces vamos nuevamente, autosuma, suma, y ahora selecciono desde H hasta ahí. Ese rango, doy intro y me dio el valor, digamos, de los subtotales netos. ¿Ya? Luego de eso, vamos acá a validar el descuento. Entonces aquí vamos a hacer una validación en donde podamos aplicar nosotros un descuento, pero que esto tenga un margen. Entonces vamos a elegir la opción de datos, validación de datos, punto. Vamos a ir acá a la configuración. En vez de cualquier valor, vamos a colocar, fíjense, vamos a colocar un valor decimal. Decimal, no, un número entero vamos a colocar para que no nos dé problema. Número entero, y vamos a colocar acá desde qué rango podemos dar un descuento. Entonces vamos a colocar desde mínimo 0 hasta un máximo un 10. Estamos hablando de porcentaje. Entonces, ¿para qué? Para que me valide, digamos, el máximo de descuento que yo podría hacer. O sea, desde un 0, o sea, no hacer descuento, hasta un 10%. Entonces, el mensaje de entrada sería, el título sería ingrese porcentaje de descuento, ¿ya? Y el mensaje sería entre 1, entre 0 y 10, por ejemplo, entre 0 y 10%. ¿Ya? Y el mensaje de error, ¿cuál sería? Título, por ejemplo, descuento no válido, por ejemplo. Y el mensaje de error sería solo descuentos entre 0 y 10%. Ya, ¿qué estilo vamos a colocar? En este caso vamos a colocar aquí alto. A ver, es como un ejemplo. ¿Qué significa alto? Que no me va a aceptar que algún usuario me aplique más de un 10%. Solamente hasta el 10. La vez anterior pusimos advertencia en donde nos advertía y nos deja ingresar. La opción alto no me deja ingresar. Si es que no está entre 1 y 10. Entre 0 y 10, perdón. Aceptamos. Por lo tanto, acá, si vamos aquí, fíjense que dice ingrese descuento. Por lo tanto, si yo pusiera, por ejemplo, 15, no me deja. Solamente me da la opción de cancelar o reintentar. Si voy a reintentar, obviamente no me dejará ingresar el 15 si vuelvo a colocar, no sé,
40%, tampoco me va a dejar. Puedo cancelar y simplemente llenar uno que sea válido. Ejemplo, 5. Por lo tanto, ahí tendría un 5%. ¿Cómo saco el 5%? Fácil. Hago una fórmula en donde puedo partir con el más para indicarle que lo que viene a continuación una fórmula sería la celda donde está el subtotal neto, y aquí vamos a aplicar algo nuevo que a lo mejor algunos los conocen. En este caso vamos a colocar la celda, vean que es la celda J17, pero le vamos a agregar el símbolo por ciento. Con eso me evito estar multiplicando después dividiendo por 100. Entonces acá equivale a decir por 18.140 por 5%. Me lo calculo enseguida. Por lo tanto, presiono intro y ahí me dio, en este caso, el descuento. Aquí ya es más fácil, porque aquí tendría el valor neto sería eh, el subtotal menos el descuento. Por lo tanto, voy al más o al igual y sería la celda K6 menos el descuento, que sería la celda K17. Ahí tendría el valor. ¿Qué me falta ahora? Aplicar el IVA por separado, por lo tanto sería más o al igual la celda K18 por 19 y aplico el símbolo por ciento. Por lo tanto, con eso me da el IVA. Vamos a aprovechar después de colocarle formato a eso, que no tiene formato. Y el total con IVA es lo más sencillo de todo. Más sería el neto, que sería K18, más el IVA, que es la celda K19. Doy intro y tendría mi ejercicio listo. ¿Qué me queda? Solamente el IVA, darle formato por un tema visual. Por lo tanto, voy a ir a inicio y le vamos a colocar formato de celda, moneda, sin decimales y peso español Chile. Por lo tanto, ahí me queda mi ejercicio OK. Ya vemos cómo podemos hacer un formulario a través de funciones de búsqueda y referencia. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense, para cerrar nuestro taller vamos a aplicar una función, más que una función, la posibilidad de formato condicional. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir aquí a donde dice indicados de riesgo, que es 3, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar un formato condicional. Para ello vamos a aprender cómo se hace. Me gano acá, fíjense, donde está el indicador de riesgo que me dio 3. Vamos a agregarle un semáforo. ¿De qué forma? Vamos a ir acá, clic, formato condicional, nueva regla, y vamos a elegir en la primera opción que dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Vamos a elegir conjunto de iconos. En este caso en particular me muestra los estilos de iconos y vamos a elegir quizá ese que está aquí, que son los semáforos. Podemos mostrar la opción de mostrar el icono únicamente, o sea, no me saldría el 3, pero lo vamos a dejar a propósito con el 3 para que lo vayan viendo. También podemos invertir el criterio del semáforo, o sea, partir con el rojo primero, luego el amarillo y después el verde. Ya, entonces en este caso vamos a hacer eso. A ver, vamos a probar invirtiendo. Invertir. Por lo tanto, acá tenemos la opción, va a ser rojo cuando sea mayor o igual a, en este caso vamos a colocar a 2. Porque obviamente es cuando sea igual o mayor a 2, o sea 3. Perdón, 3. Mayor o igual a 3.
Acá en tipo es importante cambiarlo. Siempre aquí en vez de porcentual sería número, ¿ya? Entonces ahí tendríamos para el caso de cuando cambien a números, fíjense que cambia a valor cero acá, así que tenemos que inmediatamente cambiarlo y dejarlo en 3. Luego acá en el segundo igual hay que cambiarle aquí a número y luego colocar mayor o igual, en este caso sería a mayor o igual a 1, que sería 2. Entonces con esto, si ustedes se fijan, tenemos, si vamos a aceptar, a ver, mayor o igual a 2. Aquí también eso, 2. Vamos a aceptar. Y en este caso, vamos a ver que si el indicador es 1, pasa verde. Si cambio en este otro que por defecto lo tenemos con la empresa que tendría el código 2, paso amarillo. Y la empresa que tenemos con el código 3 pasa rojo. Ahí usamos un semáforo, ¿no? Así que a ver si en nuestra última cápsula que hagamos vemos algún par de macros sencillas que me permitan, por ejemplo, borrar mis datos del formulario. Así que yo creo que esa va a ser la última actividad que vamos a hacer en esta unidad. Eh, Quedamos hasta aquí, chicos, y nos estamos viendo en nuestra próxima cápsula.